Muy bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2026, en el cual estamos estudiando el tema general, viendo el cielo y la tierra, o como lo titula el libro auxiliar, El puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y el tema de esta semana ha sido la lección número 12, que se titula La vida en comunión con los demás. Y este día, jueves 19 de marzo, el título es Andando en la sabiduría. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque tú eres maravilloso, grande, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más abrir tu palabra, encontrar en ella las verdades eternas, sobre todo las que nos apuntan desde el inicio hasta el centro y hasta el final de la Biblia hacia nuestro Señor Jesucristo, el Verbo que fue inmolado de antes de la fundación del mundo y por cuya sangre preciosa derramada en el Calvario, Señor, podemos alcanzar la salvación. Gracias por ese sacrificio maravilloso que no merecíamos y no merecemos, pero gracias porque tú vaciaste todo el tesoro del cielo en esta tierra y permitiste que el Señor Jesús viniera para alcanzarnos y salvarnos. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día y que podamos encontrar esas verdades que puedan hacer eco en nuestras vidas y que las podamos poner en práctica para poder alcanzar a un mundo que no te conoce, sobre todo con nuestro testimonio. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, el título de este día jueves es Andando en la sabiduría, y este es un tema recurrente a lo largo de toda la Biblia. De hecho, la sabiduría es un tema central en el libro de Proverbios, que fue escrito definitivamente por el sabio Salomón, pero acá lo enfoca la lección siempre en el libro de Colosenses. Y dice, ¿cuál es la verdad más importante que podemos conocer como cristianos? Comienza diciendo, esa verdad es, por supuesto, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que podemos tener vida eterna por la fe en Él. Entonces, acá nos pide leer, estamos ya casi finalizando. De hecho, esta es la penúltima lección, ya la próxima semana tendremos la última lección del trimestre. Y acá hemos estado leyendo los libros de Filipenses y Colosenses. Y estamos ya en el último capítulo de Colosenses, en el capítulo 4, y nos manda a leer los versículos 5 y 6. Y la pregunta es, ¿en qué situaciones en particular indica Pablo que necesitamos portarnos sabiamente y por qué? Entonces vamos a leer Colosenses 4, 5 y 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En la versión Dios habla hoy realmente las palabras no tienen la connotación tan importante como la tienen en esta versión Reina Valera del 60, pero la leo para que vayamos teniendo una idea también. Dice en la versión Dios habla hoy. Siempre dice compórtense sabiamente, comienza diciendo esa versión sabiamente con los no creyentes. Y entonces en esa situación es que Pablo nos manda, y por eso es la pregunta que dice allí en la lección, en qué situaciones en particular, cuando estamos sobre todo tratando con los que no creen en Cristo Jesús. Compórtese sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Y aprovechando bien el tiempo, realmente nosotros tendemos a malgastar el tiempo, y todos hemos sido culpables y seguimos siendo culpables en algún momento de malgastar nuestro tiempo. Realmente acá no, nos está diciendo que debemos comportarnos sabiamente. Nuestra palabra debe ser siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué quiere eso decir? Realmente, al traer eso, digamos, a una situación de comida, precisamente, la sal sirve únicamente para sazonar,
Puede que una comida no sepa a nada, pero si le pones un poquito de sal ya cambia totalmente. Así debe ser nuestra interacción con los demás. Y de hecho, todo esto es un tema recurrente a lo largo de toda la Biblia. En Isaías 30:21 en el Antiguo Testamento dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El camino es tratar a los demás siempre con gracia y nuestra palabra sazonada con sal. ¿Y de dónde viene esa interacción? Pues viene directamente de nuestro Señor Jesús, porque Él es la gracia personificada, dice, y en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Realmente Jesús es el que tipifica la gracia en su vida, en su ser, en su comportamiento con los demás. Él nos mostró, y de hecho ahí mismo en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La versión Dios habla hoy dice, el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Ya existía y la gracia siempre existió. Es la palabra Hesed, que es una palabra hebrea extraordinaria en el Antiguo Testamento que tiene muchas connotaciones, pero sobre todo es esa gracia infinita. Y vemos que en el Antiguo Testamento muchos personajes la practicaron. Por ejemplo, quiero llevarlos al libro de Daniel donde Daniel es nuevamente llamado para dar una interpretación al sueño de Nabucodonosor. Y realmente es el sueño que le dice a Nabucodonosor que se va a volver como una bestia por 7 años hasta que aprenda a tener humildad, a humillarse ante Dios y reconozca que solo Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores y es el que da el poder a todos los reyes, quita y pone reyes y quita y pone reinos. Entonces Daniel, sin embargo, Daniel, viendo que la interpretación del sueño era tan dura para el rey Nabucodonosor, usa gracia para decírselo. Veamos Daniel 4:19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Leo en la versión Dios se habla hoy. Entonces Daniel, el que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Daniel nuevamente tuvo misericordia de un rey que lo había arrancado de su tierra, que posiblemente había matado a sus padres y a su familia, y sin embargo, Daniel se puso en el lugar de Nabucodonosor y dice, este sueño es terrible y es un castigo que va a sufrir por 7 años. Y dice, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente, pero yo, el rey, le dije, Belsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido ni por su explicación. Y Belsasar contestó, ay, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. Daniel tuvo gracia sazonada con sal para decirle al rey Belsasar, incluso para decirle la interpretación de un sueño que era terrible para el rey. Entonces, acá hay otros versículos que también nos dicen qué pasa cuando nuestras palabras no son con gracia y sazonadas con sal. Cuando no presentamos a Jesús ante todos los demás, cuando no exhibimos en nuestra vida esa gracia, pasa en lo que dice en Romanos 2:24 porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y en Tito 2:5 manda a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en la versión Dios habla hoy dice, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. El evangelio, hermano, muchas veces es pisoteado por nuestra actitud, por nuestros comportamientos, por nuestro testimonio. Entonces, hermanos, eso es realmente la enseñanza de este día, andando en la sabiduría, sabiéndonos conducir con los demás. Y de hecho, la Biblia es extraordinaria en eso. Voy aquí a ir finalizando con un ejemplo. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más poco comprendidos de la Biblia, pero si vemos la estructura del libro de Apocalipsis, realmente en los primeros 12 capítulos,
que son la mayoría, porque solo tiene 22. En los primeros 12 capítulos se presenta a Cristo como el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo y el Cordero inmolado y el Cordero que murió por los pecados de todos. Y se le presenta en cuanto se abre las escenas del libro de Apocalipsis, se ve a Jesús en el templo celestial andando en medio de los candelabros. Que representan a las iglesias y a los ángeles de las iglesias. Y no está solo con las iglesias que fueron bastante fieles a él, que son Esmirna y Filadelfia, sino que está con todas, con las 7 iglesias, incluso con nosotros, que somos representados por la Odisea, que es la iglesia del tiempo del fin, que somos tibios. No somos ni calientes de obedecer a Dios por sobre todas las cosas, amarlo y amar al prójimo como a nosotros mismos, sino que somos tibios, realmente con un pie afuera y con un pie adentro. Pero la verdad es que presenta a Jesús y su gracia en la mayor parte de Apocalipsis hasta que llega al capítulo 13 donde aparece la bestia por primera vez digamos, y el dragón en el capítulo 12. Pero ahí está también Jesús y está Dios salvando a su iglesia y vemos muchas profecías ahí. Pero realmente primero se presenta la gracia y luego se presenta la verdad. Así que no es que no vamos a presentar la verdad a los demás, pero tenemos que hacerlo con gracia y nuestras palabras sazonadas con sal. Es esa sal, la sal de la verdad, la que presentada con gracia va a alcanzar a los demás para nuestro Señor Cristo Jesús. Así que ya lo sabemos, hermanos, debemos andar en la sabiduría y nuestras palabras deben ser apropiadas y agradables, como dice aquí, para aquellos a quienes nos dirigimos y para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Dice que solo el Espíritu Santo nos dará las palabras correctas en el momento adecuado para el propósito correcto y preparará las mentes de los oyentes para el mensaje que debemos compartir. Así es que, hermanos, que siempre nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro comportamiento sea con gracia y sazonado con sal. Que Dios les bendiga grandemente.